Hola, muy buenos días o buenas tardes desde donde estén conectados. Mi nombre es Victoria Contreras y tengo el gusto el día de hoy de darle la bienvenida a todas las personas que se conectan el día de hoy a la Brainstorming Session número 5 sobre sostenibilidad e innovación en las industrias creativas. Recordarle que esto se realiza en el marco del Foro Global Reconecta Cultura, las tendencias en los mercados digitales de las industrias creativas y los derechos de propiedad intelectual. Agradecemos primeramente a Baker McKenzie Latinoamérica por ser nuestro socio estratégico y patrocinar este evento, y también por el compromiso de apoyarnos mano con mano para realizar cada una de estas sesiones. Al mismo tiempo, comentarles que este foro global forma parte de los foros paralelos de Mundiacult de la UNESCO. Mundiacult significa la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, que se va a realizar en la Ciudad de México del 28 al 30 de septiembre de este año. Estos brainstorming han sido idealizados por Conecta Cultura con una finalidad. Vamos a realizar 6, vamos a terminar el 24 de agosto y derivados de esos 6, donde tenemos 6 panelistas que van a transmitir a partir de una serie de preguntas, ideas detonadoras. Vamos a hacer una publicación que va a ser presentada el 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Guadalajara, en el Conjunto Cultural Santander, a través de una publicación. Así que bueno, sin más, ahora quiero darle la palabra a el colega Daniel Villanueva. Él es asociado de Baker McKenzie, quien les va a dar un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Victoria. Este tema en particular es un tema muy interesante. Me parece que en un mundo en el que cambia constantemente, es fácil perderse en los cambios y en el caos de los mismos y dejarse llevar. Sin embargo, para muchas personas, dejarse llevar simplemente no es una opción. Es común que las personas que se dedican a las industrias creativas sean proactivas y prefieran tomar las riendas de su propio destino y no solo dejarse llevar. Es justo esa proactividad que lleva a las industrias creativas a siempre buscar la innovación como ese medio para poderse expresar y enseñarle al mundo su visión de las cosas. Como toda innovación, estas visiones implican un cambio respecto de lo conocido. Por lo tanto, debe ser obligación de estas personas proponer que esta visión e innovación proponga cambios que sean sostenibles y que busquen un equilibrio entre el ahora y el futuro. La innovación debe de ser un medio para lograr la sostenibilidad, ya que implica una mejor manera de hacer las cosas. Creo que estas brainstorming sessions justo tienen este objetivo de buscar este balance entre la sostenibilidad y la innovación, y qué mejor que tener a las personas indicadas y a los expertos debatiendo estos temas. Bienvenidos a estos brainstorming sessions y muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, Daniel Villanueva, asociado de Baker McKenzie. Quiero comentar ahora que antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a pasar un video sobre Juxtanation. Juxtanation apuesta por un modelo único compuesto de 4 cooperativas de mujeres artesanas de los Altos de Chiapas. Y como saben, en el Foro Global estamos preocupados por el segmento de la moda sostenible, así que sin más les dejo este video tan relevante. 4, 3. I've been thinking about myself today. Thinking how I changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that?
that night we met. Thought you looked so fine. Guess we have to agree. Bueno, como pueden ver es súper inspirador y vamos a tener a Yuxta Nation en el Conjunto Cultural Santander en Guadalajara en la parte presencial de nuestro foro global y ya están aquí en pantalla los panelistas o brainstormings que han sido sumamente generosos en aceptar estar en esta brainstorming session que habla sobre la sostenibilidad en las industrias creativas y ahora sí doy paso a presentarlos, solo diré su nombre y su puesto. Ellos tienen currículos y una experiencia profesional impresionante, pero desafortunadamente hoy no dará tiempo de leer cada uno de los CVs de ellos. Sin embargo, quiero primeramente presentar a Mariel Soriano, que es la responsable legal de Bihus Future School. Si lo dije mal, Mariel, discúlpame, ya tú después me corregirás, pero Mariel está representando la parte legal de Future School. Tenemos también desde Perú a Santiago Alfaro, que es sociólogo, experto en políticas culturales y también es profesor en la PUC de Perú, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy honrados que nos acompañe también María García, que es la directora regional de artes del Consejo Británico en México, y Catalina Velázquez, que es asesora en prosperidad social del Gobierno de Colombia. Como pueden ver, tenemos aquí, la verdad, que un panel muy interesante, pero también diverso, y eso fue parte de la metodología a propósito que creó Conecta Cultura, porque queríamos discutir sobre temas específicos con perspectivas diversas para justamente tratar de entender hacia dónde van las tendencias. Así que les voy a explicar ahora un poquito cómo va esta dinámica. Hay 3 preguntas para todos los panelistas. Cada panelista va a tener la oportunidad de responder en un máximo de hasta 3 minutos cada una de las preguntas que voy a decir y les voy a dar el orden tal cual los presenté. Así que vamos a iniciar con Mariel, después vendrá Santiago, después María y finalmente Catalina. Doy paso a la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo fomentar sistemas sostenibles de gobernanza para las industrias creativas? Mariel, es tu turno. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. La verdad es que las industrias creativas ahorita estamos enfrentando un reto, pero también es una enorme oportunidad. Creo que más que nunca estamos viendo que en lo que nosotros pensábamos que solamente había consumidores, hay un potencial enorme de creadores de contenido, pero definitivamente tenemos que entender que esa creación de contenido tiene que venir acompañada de una cultura de governance bastante clara y entendible, ¿no? Ese yo creo que es uno de los mayores retos que tiene la industria legal en ese sentido, de poder transmitir a todos nuestros nuevos creadores de contenido cuál es este playground, cuáles son estas reglas básicas que tenemos que adoptar como propias para que esa creación del contenido realmente pueda llegar a un punto más importante y más relevante y no sea mermado, digamos, por una no observación de las reglas en cada uno de los países en los que juegan, ¿no? Además, en este marco de la globalización tan importante, en donde el contenido que se ha creado en cualquier rincón del mundo puede estar en absolutamente todo el resto del mundo al día siguiente, en la hora siguiente, tenemos que tener en cuenta mucho esto y ya no solamente quedarnos con la visión tan local que teníamos tal vez antes, ¿no? Entonces, esto, como entender que necesitamos un sandbox más global para que nuestros creadores puedan entender cuáles son las reglas del juego y efectivamente poder participar de una manera mucho más relevante y no solamente hacer creaciones que no puedan alcanzar el siguiente nivel por estas
prohibiciones o por esta falta de regulación. Definitivamente hay muchas industrias que, dada esta falta de regulación, han llegado a niveles mucho más importantes y han crecido, pero hemos visto que después, cuando las autoridades empiezan a hacer regulación y cuando tenemos que adoptar esa regulación de una manera, digamos, tardía, las industrias se encogen un poco, ¿no? Se retrotraen un poco y es muy desafortunado que eso suceda. Entonces, yo diría que eso es clave para asegurar que esto que tenga un crecimiento sostenible. Muchas gracias, Mariel, por esta primer respuesta. Ahora le doy la palabra a Santiago Alfaro para responder a la pregunta 1. Hola, muchas gracias a Reconecta Cultura por la invitación. Voy a rápidamente dar los titulares de las ideas que busco sembrar en esta discusión. La gobernanza cultural puede ser entendida de muchas maneras, pero básicamente tiene que ver con el proceso de toma de decisiones. Uno lo puede abordar desde el lado de la política pública o desde el lado de la gestión de las organizaciones. Yo voy a hacer mención principalmente al primer caso, pero voy a aludir también a dos aspectos que quisiera resaltar. Sobre lo primero, la gobernanza cultural abarca, primero, siempre marcos normativos. En el Estado solo se puede hacer lo que la ley dice. Por eso es importante que se desarrollen marcos legales y en estos es importante que involucren a múltiples sectores. Hay que pensar en la promoción de las industrias culturales y creativas más allá de los ministerios de cultura. Por eso se requieren diseños institucionales que vinculen los ministerios de la producción con las entidades de estadística y los ministerios de cultura, siguiendo el ejemplo que dio la ley de economía naranja en Colombia, ¿no? Donde hay justamente un espacio de articulación. Luego está la articulación intergubernamental, más allá de los marcos legales, que puede ser a nivel intersectorial entre ministerios y la articulación entre distintos niveles de gobierno. En el Perú nosotros hemos emprendido una nueva organización que se denomina la Red de Gestión Pública en Industrias Culturales y Artes, que es un mecanismo de cooperación y coordinación entre el Ministerio de Cultura y los gobiernos locales y regionales. Entonces, mecanismos de este tipo que vinculen a todas las entidades públicas para promover las industrias culturales y creativas es algo central. Otra tercera dimensión de la gestión de las industrias, digamos, de la gobernanza cultural es la gestión de la información. Se han hecho avances en la región a nivel de cuentas satélites, encuestas de consumo cultural, pero también son importantes los registros de trabajadores y de organizaciones culturales, como también en Perú se está emprendiendo. Y una cuarta dimensión central es la participación ciudadana, ¿no? Se requieren, la gobernanza parte porque las decisiones se tomen con el ciudadano, que es finalmente el beneficiario de todas las acciones públicas. Y eso implica desarrollar las capacidades para que los ciudadanos puedan incidir, generar más mecanismos de participación y de rendición de cuentas. Las cuentas públicas que tienen en Chile, por ejemplo, es un buen ejemplo que se puede seguir. Y por último, no hay más tiempo, es la gobernanza a nivel de las organizaciones. Creo que primero es importante que haya una gestión y ahora como hay procesos de creación múltiples, como lo vemos en la moda sostenible, esos procesos deben ser basados en la equidad, es decir, que hayan correcta distribución de beneficios. La co-creación puede generar mecanismos de reproducción de la desigualdad cuando personas de clase media utilizan los recursos de sectores populares sin poder distribuir los beneficios que se hacen de forma conjunta, entonces hay que evitarlo. Y lo segundo es la incorporación de los públicos en las decisiones también de las organizaciones, son pasar de un modelo de gestión cultural centrado en la producción a un modelo que esté centrado en los públicos, y eso implica incorporarlos en los procesos de creación y de todas las tomas de decisiones, de distribución, en fin, que se pueden dar a nivel de todo el ciclo cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Súper relevante, ya empiezan a aparecer las palabras claves, pero no me voy a detener ahí, voy a darle la palabra y agradecerle mucho que esté aquí a María García Holly del Consejo Británico.
Muchas gracias, Victoria. Gracias también a Daniel y a Baker McKenzie por abrir estos foros de discusión súper relevantes, pertinentes. También ha sido un momento histórico en donde estamos caminando hacia replantear las políticas culturales en un evento internacional que es Mondiacult, pero en general creo que la forma de pensar está cambiando también y estamos poniendo cultura cada vez más en la agenda prioritaria, no solo de los gobiernos, sino también de las personas. El tema de gobernanza, digo, muy interesante todo lo que dijo Santiago y Mariel antes que yo. Estoy muy de acuerdo y quizás voy a llevar el planteamiento de Santiago de una visión quizás más meta, más hacia la política pública, a algo más micro, empezando por cómo entendemos la gobernanza y la falta que hace que podemos hablar de la gobernanza cuando empezamos en las industrias culturales y creativas, ¿no? Cuando los jóvenes emprendedores empiezan a lanzar una primera actividad. Ahora mucho lo que estamos viviendo es que todo se está basando en un modelo mucho más mercantil, mucho más de modelo de negocio, ¿no? Los programas de formación están yendo sobre cuál es tu modelo de negocio, cómo te vas a sostener, cuántas van a ser tus ganancias, etcétera. Y se está dejando de un lado lo importante que es la toma de decisiones para la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad no solo implica una sostenibilidad financiera, sino realmente cómo funciona ese emprendimiento y cómo funciona esa industria para que el creador no sea solamente, o sea, que sea el líder, pero no solamente el que hace todo, ¿no? Si se pueda acompañar de un ecosistema de expertos, de gente que pueda, ¿no? Encontrarse y acompañar en la toma de decisiones. Creo que para empezar tenemos que ser como mucho más abiertos con que la gobernanza es algo bien importante cuando empezamos a hacer estos emprendimientos y los programas de formación deberían de entrarle por ahí. La noción de gobernanza y liderazgo son nociones que pueden ¿no? encontrarse con muchas intersecciones y pasa mucho en las industrias culturales y creativas en donde empieza un líder, empieza un creador y monta una galería y realmente es muy difícil sostener porque esa misma persona es curador, es quien abre la galería, es quien cierra la galería, es quien barre la galería, es quien, ¿no? Quien hace la gestión de las piezas y por eso me parece importante pensar en el punto que habla Santiago de la cadena productiva, no solamente es entender la gobernanza como la generación de las ideas, sino entender cómo esta toma de decisiones acompaña cada uno de los eslabones de las cadenas de valor, ¿no? Entonces, yo empezaría ahí hablando de qué importante es para los jóvenes que entiendan que no todo es un modelo de negocio, que no todo es una idea magnífica y creadora, sino que hay que apuntalar muy bien, ¿no? La creación de estas industrias con modelos de toma de decisiones conjuntas y que hay muchas formas, no necesariamente tiene que ser un consejo administrativo, un board, pueden ser cooperativas, pueden ser, ¿no? Muchas formas de entenderse, ¿no? Economías solidarias, etcétera. Y todo esto dependerá de cuál es el ethos del proyecto, pero siempre creo que es importante para la sostenibilidad entender que no estamos solos como líderes en esto, ¿no? No debemos de estarlo. Muchas gracias, María. Súper relevante lo que han ido apuntando. Le doy ahora la palabra a Catalina Velázquez. Muchísimas gracias, Victoria. Y recogiendo estas intervenciones anteriores que se mueven en el tópico de lo específico y lo general, permítanme a mí plantear y moverme en el escenario y en el espacio de la generalidad. La pregunta nos lleva a dos tópicos importantes: gobernanza y sostenibilidad. Gobernanza y sostenibilidad que yo defino en un ámbito importante para poder planear o fomentar, como bien lo dice la pregunta, esos sistemas sostenibles. Estamos hablando entonces, cuando hablamos de gobernanza y sostenibilidad, de gestión eficiente. ¿Cómo hacemos para que las industrias creativas desarrollen una gestión eficiente? ¿Cómo dotamos entonces de herramientas para ese desarrollo exitoso de las industrias creativas? Y esto tiene su foco en ¿qué es lo que nos toca gestionar cuando hablo de gestión eficiente? Nos toca gestionar los recursos y no podemos hablar de sostenibilidad alejados de esas nociones generales de sostenibilidad, pensando en que esa gestión eficiente es una gestión eficiente de recursos para poner en equilibrio tres temas fundamentales para las industrias culturales en el mundo hoy y en la competencia global: el crecimiento económico, el bienestar social y la responsabilidad ambiental. Ello cifrado o traducido en este desarrollo de cultura e innovación para producir bienes y servicios
con el activo más importante de estas industrias, que es la creatividad, es decir, el conocimiento, y poder entonces llevar esos sistemas a una interrelación equilibrada con lo que planteaba Santiago, enumerando los actores del Estado, la sociedad civil y el mercado, que definitivamente esto tendremos que tener esta relación equilibrada si queremos esos sistemas eficientes de sostenibilidad y gobernanza en las industrias. Ello para obtener un resultado elemental, que es poner en equilibrio el desarrollo económico y el desarrollo social. Ahí entonces planteo en esta pregunta como hipótesis que si bien estamos hablando de un sistema, yo pondría en esta pregunta el acento en el sujeto, ponderaría el sujeto por encima de la estructura que lo soporta. Tenemos la necesidad de fortalecer esas capacidades en relación a lo que nos implica hoy la competencia global. En el momento que ponemos el acento en el sujeto, en el momento que ponemos el acento en los actores, lo que estamos permitiendo es que ese sujeto y esos actores puedan ser los tomadores de decisiones estratégicas, y las decisiones estratégicas y la toma de decisiones estratégicas están fundamentadas en la planeación de esas organizaciones, que nos va a llevar entonces al desarrollo de las mismas, partiendo entonces del desarrollo de habilidades de esos sujetos: liderazgo, influencia, comunicación, capacidad de crear redes, pero concentraría y en esta pregunta pondría el acento desde ahí. Muchas gracias, Catalina. Ahora pasamos a la segunda ronda y les recordamos a las personas que recién están conectadas que nos encontramos en el Brainstorming 5, Sostenibilidad e Innovación en las Industrias Creativas. La segunda pregunta para nuestros panelistas es: ¿de qué forma contribuyen las industrias creativas a la Agenda 2030? Nos encontramos a poco menos de 8 años para que se cumpla el límite, la fecha límite de la agenda, entonces nos parecía muy relevante soltarles esta pregunta a los panelistas. Comenzamos con Mariel. Muchas gracias. Pues digo, desde la industria cultural y de educación, de donde estoy hablando yo, definitivamente estamos poniendo nosotros el foco en desarrollar talento joven, ¿no? Nosotros en Byju's Future School estamos educando en materia de coding y programación, dándole un enfoque a al sustainability, ¿no? A la sustentabilidad de las soluciones que nuestros alumnos proponen, y estamos definitivamente empujándolos hacia ese punto, y es la verdad muy sorprendente para nosotros ver que, para empezar, esta iniciativa y este chip, digamos, de sostenibilidad ya la traen muchos de nuestros alumnos, y definitivamente estamos buscando nosotros alianzas con instancias gubernamentales y culturales que tienen mucho enfoque en no solamente empujar la agenda desde donde pareciera más obvio, sino también impulsar la educación y un desarrollo técnico que va a ser clave para poder alcanzar las metas planteadas, ¿no? Entonces, sin este conocimiento técnico y sin tener nuevas habilidades que son necesarias para llegar a la agenda en el tiempo planteado, que es bastante ambicioso, definitivamente sería un tema inalcanzable, ¿no? Pero nosotros vemos desde donde nuestros alumnos están en este momento que existe definitivamente la posibilidad, aunque lejana todavía, para poder cumplir en parte lo ambicioso de lo que se planteó inicialmente, ¿no? Muchas gracias, Mariel. Muy relevante lo que menciona Mariel, porque está directamente relacionado con el objetivo 4, que es educación en la Agenda 2030, y en la parte y en las metas específicas habla justamente de políticas y medidas que apoyen el desarrollo de los sectores culturales. En este caso, lo que nos menciona Mariel me parece súper importante, ¿no? Educar también para la digitalidad. Le paso la palabra a Santiago Alfaro.
La cultura, si la entendemos como una capacidad para producir y compartir contenidos simbólicos, contribuye de forma multidimensional al desarrollo. Lamentablemente, cuando se diseñaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, no se dio cuenta del alcance del aporte de la cultura al desarrollo y solamente no existe un objetivo específico ligado a este tema, pero sí hay una contribución de forma transversal y yo invitaría a la lectura de un estudio sobre los indicadores de cultura para el desarrollo sostenible al 2030 que hizo la UNESCO en el 2020. Ahí identifican una serie de indicadores ligados a las dimensiones del medio ambiente y la resiliencia, la prosperidad de los medios de vida, los conocimientos y las competencias, la inclusión y la participación, ¿no? Son varios aspectos que podemos verlo de manera detenida, desde la contribución clásica al Producto Bruto Interno hasta la contribución a la participación ciudadana, ¿no? Yo no quiero profundizar en eso en esta oportunidad porque esta es una intervención muy breve. Solamente quisiera dejar dos ideas de fuerza en el contexto de la organización de la próxima conferencia intergubernamental sobre políticas culturales de la UNESCO. La primera es que es necesario que se reafirme como modelo de política cultural dominante el que vincula cultura y desarrollo. Existen otros modelos. La economía creativa es un modelo de política cultural que tiende a ser economicista y que tiene sus propios principios. Con esto no quiero decir que no es necesario promover la economía creativa, no, pero tiene que estar este esfuerzo sometido al interés de tener un impacto multidimensional, tanto a nivel económico, como a nivel social, como a nivel medioambiental y como a nivel de la propia cultura, ¿no? Que es una dimensión propia, tiene un valor intrínseco la cultura, que a veces se deja de lado. Entonces, esa es la primera idea fuerza, reafirmar el desarrollo sostenible como el modelo dominante. Y el segundo es que es necesario ya pasar a pensar en la siguiente etapa post-2030, y ahí en ese contexto es relevante que se identifiquen el objetivo que se debería establecer específico de orden cultural en los objetivos de desarrollo sostenible que van a diseñarse en el futuro. Creo que ese debería ser un compromiso de los ministros en esta conferencia, y ese objetivo debería ser el de generar un sistema sostenible para promover la capacidad de crear y compartir experiencias y contenidos simbólicos. Todos los seres humanos lo podemos hacer. Algunos lo hacen de forma profesional, como sucede con los artistas, pero otros se vinculan con la cultura de forma cotidiana, a través de la lectura, a través de la música, y eso contribuye al desarrollo de sus capacidades. Por lo tanto, a ampliar las opciones que tienen las personas para hacer y hacer lo que valoran en la vida. Entonces, ese debería tener un espacio propio, y obviamente se podrían desglosar ahí una serie de dimensiones que ahora no hay tiempo de poder abarcar, ¿no? Pero sí quisiera reforzar la necesidad de esa medida en la próxima conferencia intergubernamental de la UNESCO. Muchas gracias, Santiago, por la claridad, y le paso la palabra a María García. Muchas gracias. Esta pregunta es una de las preguntas que más se están haciendo en estos tiempos, ¿no? Un poco sobre el tema de cómo incluir la cultura en la agenda y qué va a pasar con los compromisos hacia un futuro, ¿no? Yo creo que en ese sentido no es si la cultura está considerada de forma transversal o si nos falta un pilar, ¿no? Yo creo que lo que podríamos empezar a hacer es más bien a empezar a articular el valor en nuestras prácticas diarias, en nuestras prácticas cotidianas, más allá de esperar en tener este mapa de ruta de la Agenda 2030 para poder solamente que se nos valide desde ahí el valor, digo, valga la redundancia, de la cultura y las industrias culturales y creativas, ¿no? El modelo de la economía creativa, ¿no? En este caso estoy de acuerdo que es un modelo economicista en donde podría entrar dentro del pilar económico de la Agenda 2030. Pero también es importante que
reconozcamos que la economía creativa es uno de los subsectores de la economía más diversos que tenemos hoy en el mundo. Dentro de la economía creativa, más allá de las clasificaciones que existen oficiales de la UNESCO, ¿no? O de otras grandes instituciones, tenemos una práctica, un crisol de prácticas diversas que de alguna forma se apuntalan sobre esta noción de poder desde la cultura tener algún impacto que también sea sostenible para los creadores, pero que también sea un impacto que tiene un bien en el mundo. Y eso es algo que es muy claro desde la economía cultural y creativa, ¿no? Entonces, yo creo que es importante justamente darle ese espacio a que dentro de todos los 17 objetivos hay espacio para la economía creativa, hay espacio para las industrias culturales y creativas, ¿no? Hay industrias culturales y creativas que desde la moda están haciendo acción por el clima, ¿no? El ODS 13. Hay personas que están haciendo con cooperativas sociales y cada vez más vemos que la economía creativa, si bien es imposible comparar los monstruos de la creación de contenido digital versus las cooperativas de artesanos, cada vez más las prácticas de la economía creativa y cultural la vemos sostenidas con una misión, ¿no? Con una misión de fomentar una responsabilidad social, una responsabilidad ética, prácticas justas y diversas. Y creo que eso es uno de los grandes valores que tiene este conglomerado de industrias culturales y creativas que todavía bien no se sabe dónde se dibuja la raya de lo que es, de lo que entra, de lo que la gobernanza, todo esto es una conversación que todavía está, digamos, en un camino, ¿no? Para poderse entender. Y lo que tenemos que hacer nosotros como tomadores de decisiones, como líderes, como representantes, es poder articular este valor a no solo los gobiernos, sino también a las empresas, ¿no? Sino también a nuestras comunidades, a nuestras colonias, a nuestros microurbanismos, para que cada vez más podamos encontrar en la economía cultural y creativa un lugar para la diversidad. Muchísimas gracias, María, y además agradecer a María la puntualidad. Termina siempre un poquito antes y es súper directa, eso me encanta. Bueno, cedo la palabra a Catalina Velázquez. Bueno, esta interrelación de las tres preguntas me lleva a seguir en esta dinámica, en esta metodología de la primera pregunta. Entonces, vuelvo a plantear una hipótesis central frente a la reflexión de la contribución de las industrias creativas. Yo aquí plantearía como hipótesis importante para desarrollar es entender cómo los problemas globales hoy son problemas locales. Y bajo esa premisa y bajo esa hipótesis y bajo ese acento plantearía entonces 4 tópicos: la interdependencia, los intereses públicos, el comercio y la participación. Y esto para entender que la contribución que hacemos desde las industrias creativas es solucionar los problemas mundiales y solucionar los problemas mundiales en esa diversidad de temáticas, 16 si se quieren, que se cruzan además, objetivo número 17, hablando de esa conexión con la primera pregunta que me parece muy importante empezar a desarrollar y poner en la agenda de esta sesión, y es la gobernanza transfronteriza. Cómo nos volvemos en esa gestión eficiente y en esa competencia global, cómo ponemos el acento entonces ahí. Creería que contribuimos entonces desde la escena local a solucionar el problema mundial y que obligatoriamente tendríamos que estar repensando, así parezca un asunto retórico, pero tendríamos que estar repensando las políticas públicas locales. De acuerdo a las organizaciones político-administrativas del mundo, la escena local, el territorio local es el territorio de la acción. ¿Qué incidencia real tienen las políticas internacionales en las políticas públicas locales? Entonces, ¿cómo es que vamos a tener incidencia? Y este dinamismo cambiante de los procesos culturales, sociales, políticos, económicos, que es la mirada integradora del ámbito, del ámbito cultural del desarrollo, ¿cómo se transforma entonces a través de las políticas locales? Entonces, esto nos deberá llevar en función de esa agenda de objetivos de desarrollo sostenible a cambiar la forma en que nosotros usamos los recursos, a entender esas nuevas realidades
de los mercados extranjeros, de esas cadenas de valor, de esos negocios multinacionales, pero que hay que poner la línea y hay que direccionar este ejercicio de esa agenda a largo plazo, de esa planificación a largo plazo en las políticas públicas locales, porque son las que tienen incidencia en los problemas mundiales. Muchas gracias, Catalina. Ahora voy a formular la tercera pregunta y la última de esta ronda, de esta brainstorming session número 5, y es la siguiente. ¿Cómo incentivar y proteger la innovación de las industrias creativas? Le doy la palabra a Mariel Soriano. Pues digo, esta es la pregunta del millón, ¿no? Pero creo que me gustaría retomar lo que dijo Santiago en su primera intervención. Definitivamente es necesario contar con una regulación, digo, a nivel local, pero definitivamente cada vez en mayor escala, que contemple más que lo que inicialmente se percibía como cultura, como creación de contenido, como todo este tema de creación, sino que sea multicultural y abarque otros temas que de pronto no están tan en el foco del legislativo y que pueden dejar fuera muchos elementos que son clave para las nuevas industrias y para los nuevos medios. Entonces necesitamos esta regulación con foco más global y más multicultural en el sentido de lo mismo, ¿no? Decía en mi primera intervención, las pocas barreras que existen pensando en la globalización y en el alcance que puede tener hoy en día la creación y un solo creador en todo el mundo, pero sin esta regulación y sin este marco normativo claro, creo que puede ser muy difícil que se incentive y se proteja la innovación, ¿no? También creo que en este ejercicio de legislación se tiene que dejar de ver al creador como el individuo que antes solamente concebíamos, ¿no? Hoy en día las industrias, y creo que para bien, han hecho que más y más personas puedan ser creadores de contenido y que puedan ser sujetos de protección en este tipo de derechos, incluyendo, por ejemplo, la propiedad intelectual, ¿no? Que es clave para incentivar y proteger a las industrias, pero tenemos que dejar de ver al creador solamente como esta persona que la legislación contemplaba, y cada vez más todos pueden ser un creador de contenido y merecerían ese mismo nivel de protección de sus obras, ¿no? Los incentivos van a venir, por supuesto, también de entender que necesitamos esta capacitación técnica para los nuevos creadores e incluso para los creadores actuales, ¿no? Necesitan este impulso técnico y este set de skills duras que tienen que adquirir para seguir manteniéndose relevantes en las nuevas plataformas y en el nuevo way of doing things en las industrias de entretenimiento. Y por supuesto, en esta parte entro a la escalabilidad de las soluciones que los gobiernos puedan proponer y a la escalabilidad de las obras y de la relevancia de los creadores de contenido, ¿no? Si no tenemos esta visión en mente de que la creación del contenido no se va a quedar de una manera local, sino que tiene que, por estas nuevas plataformas y las nuevas tecnologías que tienden a la hiperglobalización o a la hipercomunicación del contenido que nuestros creadores estén trabajando, no vamos a desarrollar políticas que sean capaces de seguirle el paso a los creadores y a la industria en general. Entonces yo creo que pareciera una lista corta, pero es un tema muy complicado y muy complejo de abordar, pero mi visión sería 100% empezar por una legislación que pueda seguirle el paso a la rapidez de la industria que vemos actualmente. Muchas gracias, Mariel, por dar un mensaje que ayuda a fortalecer la idea de los marcos legales y, muy importante para quienes emprendemos, de la escalabilidad. Le paso la palabra a Santiago Alfaro. Es fundamental tener presente que los procesos de innovación en las industrias culturales y creativas se da a nivel de lo que se puede entender como innovación blanda, es decir, como aquellos procesos de creación de nuevos bienes y servicios
que afectan principalmente la percepción sectorial, el atractivo estético, el atractivo intelectual, antes que el rendimiento funcional, como lo señala Nesta, que es la agencia de innovación del Reino Unido. Es decir, en el ámbito cultural y creativo, los cambios significativos en la forma de una prenda de ropa, en la composición de una canción o en el guión de una miniserie resultan claves para la expansión de su consumo antes que la adopción de una nueva tecnología de distribución. Entonces, más que, bueno, las tecnologías en streaming, por ejemplo, han expandido obviamente un ámbito de nuevos canales de acceso al consumo, pero la innovación, más que la creación de la tecnología en streaming, se da a nivel de los contenidos, ¿no? Contenidos que, en este caso, en la actualidad utilizan algoritmos para recoger las inclinaciones de los usuarios y ofrecer contenidos ajustados a esos gustos. Entonces, lo primero es que debería ponerse en el centro de la atención de los poderes públicos la llamada innovación blanda. Y lo segundo es que esos procesos se debe dar, como lo dije al inicio, no solamente a través de los ministerios de cultura y las políticas culturales, sino a través de las políticas industriales, por medio de lo que se le denomina el extensionismo tecnológico. Y hay muchas maneras de poder desarrollar esas capacidades en los creadores, en los productores, en los gestores de contenidos. Está, por un lado, la asesoría técnica, que a través de programas de mentoría se puede dar también transmisión de contenidos a través de capacitaciones que además tengan en cuenta las desigualdades que existen en el ámbito cultural. Priorizar, por ejemplo, a personas que tienen un origen que no sea de la clase media, que no sean blancos, que no sean hombres solamente, porque son los que dominan los procesos, todo el ciclo productivo cultural. Además de las capacitaciones están la participación en ferias, en festivales, las misiones tecnológicas, son procesos que pueden contribuir mucho también a la innovación. Y también en otro medio, otro mecanismo, es la articulación entre sociedad civil, mercado y Estado. En el Perú se hicieron mesas, así llamado, en un momento no duró mucho, pero se llamó la Mesa Creativa, que sentó en un mismo lugar a entidades públicas con otras, con organizaciones empresariales y también de la sociedad civil para tomar decisiones sobre cómo mejorar las políticas públicas. Y por último, la certificación de competencias es también clave, especialmente en ámbitos como el de la moda sostenible, que trabajan con artesanos que no han estudiado. Y es bueno que esos artesanos tengan la posibilidad de ser certificados, tengan un certificado de sus ocupaciones, ¿no? Hay todo un proyecto que se está haciendo en la Alianza también del Pacífico para mejorar el capital humano a través de esa estrategia de certificación de competencias y que tiene otros alcances. Y bueno, y por último, también señalar que el desarrollo de públicos es un ámbito de innovación. El generar relaciones sostenibles con el público a través del diseño de planes de públicos puede ser un mecanismo que permita que las organizaciones se sostengan en el tiempo y también tengan modelos de gobernanza que incorporen a las personas y las comunidades a las que se están dirigiendo en sus procesos de toma de decisiones, sean creativos o sean de gestión, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Le cedo la palabra a María García para contestar la pregunta 3. Muchas gracias. Una de las cosas que más me pregunto, quizás empezar esto es con una pregunta, es más allá de cómo incentivar y proteger la innovación y dar una respuesta, yo abriría la pregunta a repensar qué está fallando, ¿no? ¿Qué está fallando históricamente o qué es lo que está haciendo falta para poder articular ese valor para que realmente llegue a la mesa de los tomadores de decisiones antes de siquiera poder empezar a pensar en una legislación? Porque justamente pensado en la variedad y la diversidad a la que me refería antes, de las prácticas culturales en el territorio y además ahora las prácticas economicistas de la economía creativa, es imposible pensar en que tenemos una legislación que nos pueda ¿no? sostener a todos o proteger a todos, o sea, basado simplemente en la premisa de la diversidad. Entonces, yo me preguntaría ahí,
¿qué está fallando? O sea, tenemos muchos reportes, muchas lecturas, bibliografía, estudios, doctorados, tenemos indicadores, tenemos todo, y seguimos siendo la cultura soslayada versus otras fuerzas económicas que existen, ¿no? Entonces, por supuesto que lo entendemos en un mundo en donde estamos abatidos por la pandemia, en donde hay guerras, en donde sentimos que una ola no salimos y revuelca la siguiente ola, y siempre la cultura termina siendo, ¿no?, una de las últimas prioridades en los gobiernos. Y esto lo podemos ver con el presupuesto, que es algo importante, que no solo tenemos que tener para poder llegar a proteger, tenemos que tener o hacer cualquier ejercicio de legislación, voluntad política, presupuesto y conocimiento de causa, ¿no? Que es algo que no podemos olvidar. Y sí me preguntaría un poco dónde estamos fallando como sector en articular el valor que tenemos para poder llegar siquiera a pensar en una legislación. A mí me parece como importante justo pensar en que no solamente es un tema, de nuevo, económico, ¿no?, sino también es social, entonces se intercalan ahí otras lógicas. Y lo mismo es que, ¿qué pasa con los subsectores, por ejemplo, de servicios creativos? ¿No? ¿Qué pasa con los que dan servicios? ¿Qué pasa con con las consultorías creativas, que no necesariamente tienen un bien, un objeto o terminan en una cadena de valor de producción, de exhibición, de venta, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todo lo demás? Entonces, sí creo que antes de poder entrar a pensar en cómo proteger esto, tenemos antes que regresar a la conversación primordial, que es la de los derechos culturales, ¿no? Todos nosotros estamos en este territorio en donde tenemos que pensar en que primero y antes que nada los derechos culturales son derechos humanos universales y que nosotros tenemos los derechos de poder participar en la vida activa de nuestras comunidades, en la vida cultural, de ser parte y de formar y de diseñar esta vida cultural desde nuestra diversidad, y que quien es el garante de esos derechos es el Estado. Entonces creo que en ese primer eslabón tenemos que regresar a pensar, a decir, estamos participando activamente y dónde podemos encontrar ese codiseño, ¿no?, para poder entender hacia dónde queremos ir. Gracias. Muchísimas gracias, María. Le cedo la palabra ahora a Catalina Velázquez. Bueno, la tercera pregunta entonces nos lleva a esta secuencia lógica de los interrogantes. Gobernanza, planeación estratégica e innovación como 3 puntos claves hoy para hablar de industrias creativas. Centrada entonces en el último punto, que es la innovación, pongo en el equilibrio las ideas y el valor. Cómo convertir esas ideas en ese valor práctico, que de eso se trata la innovación. La innovación es agregar valor. Entonces, cómo hoy estamos enfrentados a cuestionarnos cómo es posible que nosotros entonces pongamos y sea relevante ese valor práctico que le damos a esas ideas traducidas en bienes, productos, en servicios. Pero teniendo un trasfondo muy importante, porque en el primer momento hablaba de esa competencia global, es cómo nosotros desde las industrias creativas estamos aportando a solucionar los problemas sociales de nuestros entornos. Y ahí vuelvo a pensar en la necesidad imperante de que la innovación nos lleve a repensar esa interacción con los actores, pero a entender sobre todo las particularidades locales, nacionales, internacionales, que son una condicionante sine qua non hoy para nosotros poder hacer esa planeación estratégica que tenemos que hacer y poder a través de esa planeación estratégica tener esa gobernanza sostenible, que es esta invitación en este diálogo. Cómo esos sistemas de innovación nos conducen a estar involucrados en la producción, en la difusión, en la utilización de esos bienes y de esos servicios. Y ahí entonces también plantearía 4 tópicos importantes: conocimiento, inversión, valor y productividad. Y bajo esos 4 tópicos, una premisa: el desarrollo de competencias completamente nuevas. Y aquí quisiera meterme un poquito en esa 4ª revolución industrial para tener esa mirada integradora del desarrollo. ¿Cómo estamos afrontando esas transformaciones hoy de la convergencia de las tecnologías digitales, físicas y biológicas asociadas al tema que me parece fundamental
y donde en esta pregunta pongo el acento, y es el cambio de comportamiento. El cambio de comportamiento por la capacidad que tienen hoy las sociedades de usar los mecanismos y medios propios para regular sus estructuras culturales y sociales. Entonces, ¿cómo aprovechar la inteligencia colectiva? ¿Cómo nuevamente pensar en este sector, en la investigación? Pareciera que estamos sobrediagnosticados, pareciera que la literatura nos desborda, pero creo que tenemos que virar hacia unas nuevas formas también de hacer esa lectura de lo cultural y esa interacción entre lo económico, lo político, lo social y el papel que hoy cumplimos las industrias creativas en el desarrollo humano. Vuelvo a insistir que siempre es mi premisa esas nuevas formas de creación en función no de crear políticas para las industrias culturales, no de pensar en la legislación de las industrias culturales, sino de pensar ese desarrollo humano, de poner en el centro de la actuación el ser humano, por lo tanto, reiterar permanentemente que lo que tenemos que hacer es políticas para la gente y es el conocimiento, que es el activo de la innovación, el que nos va a permitir hacer esas transformaciones importantes de cara a afrontar esta cuarta revolución industrial. Muchas gracias, Catalina. No sé cómo están ustedes, pero yo estoy con mucha adrenalina intelectual. Quiero dar un aviso para las personas que están conectadas, y es que se va a habilitar en este momento o en el chat de los observadores una encuesta para hacerles una pregunta sobre esta brainstorming, y obviamente va a ser recogida también para el tema de la publicación. Va a estar habilitado aproximadamente unos 5 minutos para que respondan ahí a algunas preguntas muy básicas. Con esto vamos a concluir básicamente el foro, perdón, la brainstorming meeting. Estoy en tanta cosa que se me fue. Así que les voy a leer algunas de las conclusiones. No son todas, evidentemente, pero sí leerles un poco qué se dijo en la respuesta a la pregunta 1. Y voy a comenzar por aquí. Las industrias creativas enfrentan un reto, sí, pero también existen oportunidades. La creación de contenidos debería venir acompañados de un enfoque de gobernanza alineado a regulaciones locales. La legalidad es importante a la hora de generar contenidos, también porque forma parte de la protección misma de los creadores. Muy necesario que tengamos un enfoque local, una perspectiva global de lo que está sucediendo en este momento en el mundo, sin dejar de pensar en las problemáticas territoriales que vivimos cada uno de nosotros. Las industrias creativas han tenido cierto constreñimiento dadas las regulaciones, pero eso no impide que vayamos algunos pasos adelante en cualquiera de las cadenas de valor. La gobernanza cultural implica nuevamente marcos normativos que casi siempre están ligados a los ministerios de cultura y que además claramente lo dijo por ejemplo María con el tema de los derechos culturales, es obligación de los estados esta primer tarea. Sin embargo, eso no limita la actuación de quienes trabajamos en las industrias culturales y creativas, y no limita tampoco que logremos procesos de cocreación o de asociatividad tanto con los estados como con las empresas. La gobernanza y la sostenibilidad implican una gestión eficiente, es decir, dotar de capacidades a quienes están creando en las industrias creativas, pero también dotar de recursos o facilitar que existan recursos adecuados para las industrias creativas. Entonces, lograr ese equilibrio, digamos, entre legalidad, recursos, información, transparencia, legitimidad, es parte de la gobernanza. Y aquí voy a citar un poco, hay un reporte, el último de la UNESCO, como se viene Mundiacult, yo me la paso citando a este reporte de la UNESCO, que habla sobre repensar las políticas de la creatividad, y hay un apartado muy claro
sobre el tema de la gobernanza. Un segundo, lo tenía acá. En el tema de la gobernanza nos dice que una de las mayores oportunidades tiene que ser el de crear mecanismos que justamente nos permitan lo que todo gobierno tendría que hacer de manera transparente, y no hablo solamente de los gobiernos como Estado, sino también de la gobernanza corporativa. Hay que generar data, o sea, información, hay que ser transparentes, hay que crear conocimiento, hay que tener marcos legales y ojalá tener marcos de financiación y transparencia sobre el uso de ellos. Respecto de la pregunta número 2, tengo, es que tenemos un escribano que nos está apoyando, porque si no, no podría hacer todo. Nos dice, muy necesario contar con regulaciones que contemplen no solo los aspectos ligados tradicionalmente a la cultura. Estamos en esa transformación digital, en lo que se llama la web 3.0, seguramente en un futuro pasando hacia la 4.0, y entonces también tendríamos que entender las regulaciones hacia las formas no tradicionales o hacia las formas novedosas en las que se están generando los contenidos culturales y creativos. Deberíamos también de hacer incidencia para que se entienda la innovación en procesos blandos, no solamente en los tecnológicos. Tener una campaña permanente que permita mandar un mensaje claro con datos hacia los tomadores de decisiones de que la cultura también impacta en el Producto Interno Bruto, en la economía, y no solamente eso, que también impacta de manera positiva en el bienestar de las poblaciones donde se realizan trabajos a partir de lo cultural y lo creativo, inclusive desde la parte de los contenidos digitales, y porque tenemos muchos ejemplos a nivel global, pero por ejemplo para el caso de América Latina creemos que no hemos sido lo suficientemente contundentes para mandar el mensaje de cuáles son los aportes que está haciendo en este momento la cultura, por ejemplo desde el medio ambiente. Hay una serie que se está llevando o que se llevó a cabo que se llama El Tema, no más que eso, El Tema, y el tema es el medio ambiente, y la verdad es que es un documental, una serie con varias entrevistas súper relevantes en México, que me parece que lo produce La Corriente del Golfo, que es esta productora, Gael García Bernal y Diego Luna, y la verdad que es súper interesante y súper relevante lo que se ha logrado, pero me parece que seguimos quedándonos, y aquí hay una autocrítica, quienes estamos en las artes y en la cultura, un poco tímidos o un poco atrás respecto de hacer visible eso y de qué manera estamos impactando. Y pareciera ser que el mensaje no, sigue sin estar llegando. Hay una coyuntura importante por el Mundiacult en México, que va a ser a finales del mes de septiembre, pero alguno de ustedes también ya dijo, hay que pensar en la agenda post-Mundiacult y en la agenda post-2030, justamente para seguir traduciendo, digamos, esos esfuerzos de actividad de las industrias culturales y creativas, también en un proceso comunicacional de campaña permanente, donde se sistematice y con datos se pueda decir con toda claridad, ese 3.2 de la cultura en el Producto Interno Bruto que estuvo hasta antes de la pandemia, tendrá también que desglosarse por cadenas de valor, por actividades, por género, y entonces sí, llegar con esos datos con los tomadores de decisiones. Y finalmente, las conclusiones a la pregunta número 3, voy a decir solamente lo siguiente. Más codiseño, más derechos culturales, más innovación, más agregar valor desde lugares insospechados, enfrentar las transformaciones de una manera que nos permita pasar del diagnóstico y sí decir, estos son los aportes, ¿no?, que hace la cultura al conocimiento, al valor. Quizás si nos hace falta ser más productivos, eso
es obvio, ¿no? Hay un mecanismo económico en este momento que podríamos estar aprovechando quienes trabajamos en las industrias culturales y creativas, y es la Alianza del Pacífico, que en enero de este año dijeron y declararon que va a haber una serie de apoyos a los sectores culturales y creativos, y particularmente a las mujeres. Bueno, exijamos lo que aparece en esos mecanismos económicos y sigamos co-creando con empresas como, y ahí, bueno, obviamente tengo que agradecer a Baker, ¿no? Seguir haciendo una co-creación de estas tan poco probables como con Baker McKenzie Latinoamérica. Y finalmente, bueno, voy a agradecerles mucho a cada uno de ustedes, a Daniel, a María, a Mariel, a Santiago, a Catalina Velázquez, por haber aceptado estar en esta lluvia de ideas para pensar lo que está sucediendo en temas de sostenibilidad e innovación en las industrias culturales y creativas. Agradecer a Baker McKenzie Latinoamérica por ser nuestro aliado estratégico, invitarles también a que sigan nuestras actividades. Esto se va a convertir en una publicación que va a ser presentada el 22 y 23 de septiembre en el Conjunto Cultural Santander. Así que también invitarles a que la semana próxima sale la boletería, a que nos recomienden para que asistan ahí. Tendremos, por ejemplo, a un speaker fenomenal que es el arquitecto, creo que el arquitecto vivo mexicano más relevante, que es Enrique Norten, ¿no? Y ya no les doy más spoiler porque la programación está súper, la verdad que está muy padre. Entonces, muchas gracias también a las personas que se conectaron hoy, a quienes verán en diferido en TikTok, en el Instagram o en nuestra plataforma cápsulas de esta brainstorming. Y antes de acabar, me están pidiendo aquí, porque ya se me estaba pasando, que por favor sonrían, porque nos van a tomar una foto de pantalla que quedará como memoria de lo que ha sido el día de hoy esta brainstorming. Así que a sonreír. Bueno, ya tomaron la foto. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en la próxima brainstorming que se va. La siguiente semana no habrá, pero la siguiente brainstorming es el 24 de agosto a las 10 de la mañana. Van a recibir el link y las invitaciones para estar aquí. Es la última y se va a llamar El papel de la cultura y las artes en un mundo en crisis, y tengo el agrado de decirles que ya han confirmado la embajadora eminente Marta Bárcena, Jordi Baltà, la exministra de Cultura de Costa Rica, Sylvie Durán. También va a estar el director del Memorial Democrático, Vince Villatoro. Va a estar también Ruth Daniels y un par de personas más. Estos son los que ya están confirmados, así que creo que no se la pueden perder. Decidimos poner este último brainstorming justamente por la coyuntura que se está viviendo y porque estamos decididos en Conecta Cultura a tener una campaña permanente para hablar de por qué es tan estratégico trabajar la cultura en intersección con otras disciplinas. Muchas gracias y nos vemos el 24.